Nada más que decir. Muy bien, vamos a pasar a otra cosa, amigos televidentes. Se ha continuado con el segundo día de este encuentro de pueblos originarios del sur, que se viene desarrollando en nuestra ciudad de Abancay, con presencia de amigos de distintas partes de Latinoamérica. Ayer tuvimos la suerte de tener aquí en nuestros estudios a una señorita que ha venido desde la cultura mapuche de Chile. Han estado también nuestros amigos de Andahuaylas, de Cotabambas, de Huánuco, y precisamente Javier Trigo es un sabio, es un experto en lo que es cultura alimentaria andina. Él ha tenido su exposición el día de hoy, hemos visto parte de ella, lo vamos a compartir con ustedes, pero además hemos podido conversar con Gustavo Solís, que es un estudioso, un sabio del tema de la interculturalidad. Hemos podido hacerle una entrevista muy interesante, en realidad, que los invitamos también a ver en el siguiente informe. Se está perdiendo la humanidad, y es, creo, no solamente en la cultura, sino como humanos, vamos a tener que recuperar. Menores de 5 años tienen obesidad. Pero cuando yo voy a la comunidad dice, miren, mi niño está más bonito, está gordo, ese joven está gordo, está sano. Y lo que estamos haciendo es obesidad. Es lo que yo he observado. Los hacendados eran gordos. Los hacendados tenían 10, 15 hijos. Los hacendados comían pura carne, todo era carne. Y lo que estamos haciendo es repetir lo que ellos hacían. Una vez que la reforma agraria dio la tierra, lo único que hemos hecho es hacer que toda la vaca que ellos tenían, todo lo hemos devorado. Todo, a comer como el hacendado. Que no estamos orgullosos de nosotros mismos. La verdad es esa, tenemos vergüenza. En Lima no queremos escuchar guay, solamente en nuestro pueblo. Y esta es una partecita. Ahora, está de moda en todos los ministerios hablar de la anemia. Y entonces nos están dando sangrecita y tontería y media, que es puro tóxico. Una sangrecita de un animal criado en una chacra es una cosa y otro criado en granja es otra cosa. Al animal se le pedía permiso antes de matarlo. Esos animales estresados, ¿qué esa sangre es esa? Una sangre con estrés, tóxica. Todo es un engaño. ¿Por qué no nos dicen cómo los incas resolvieron el tema de la anemia? ¿Por qué no nos dicen cuántos tipos de anemia hay? Hay anemia por parásito, compañeros. Cuando se hizo una investigación en Huancavelica, en 10 comunidades, ¿qué se encontró? El 50% de escolares parasitados. ¿Cómo no van a tener anemia, pues? Y de ese 50%, el 50% a su vez, de 5 a 7 parásitos, cada niño. Oye, ¿cómo hicieron los incas para que no tengan parásitos los niños? ¿Por qué no lo sabemos? Los incas supieron combatir en forma inteligente todos los problemas de salud. No había diabetes, no había obesidad, no había cáncer, no había muchos problemas que ahora. Veneno. Todos están tomando gaseosa, 2.5 pH, te destroza el ácido de tu estómago. ¿Qué tomo? ¿Qué como? No vamos a las causas, vamos a basura. Porque eso no son alimentos de segunda. Todo lo que viene de la industria es basura. Denle a su perro un mes el fideo, ese industrial. Un mes, ese perro no va a poder ni ladrar. Denle arroz blanco a su palomo, en 15 días no puede volar. Eso es lo que le estamos dando a nuestros niños. Esto es solamente de voluntariado, cada uno trabaja por su cuenta y da su tiempo libre al bien, aprender en su casa. Los incas, cuando hablamos de los incas no hablamos desde el punto de vista político, ni buenos puntos, estamos hablando de esa globalización de los 4 sueños en cuestión alimentaria. Cuando los incas llegan a los campamentos de los 4 sueños tuberculosis, ya con los incas no.
Antes de los incas había la UTA, con los incas ya no. Se logran superar muchos problemas de desarrollo. Porque los incas, el primer alimento de ablactancia era el maíz, pero no el maíz harina, sino el choclito tierno, ese que vamos a la chacra y comemos el choclito y el tiernecito, esa lechecita. Bueno, recién se ha descubierto que tiene una hormona que mantiene la juventud, es una hormona que ayuda a la regeneración. Es una maravilla. Entonces mezclaban esa lechecita con la leche materna y era el primer alimento. Entonces los gringos dijeron, ya que si le damos trigo, cebada, avena, centeno, eso es muy pesado para un bebé. Eso no debe comer un bebé. No puede comer un bebé. Pero los incas y los mayas eran los primeros que le daban. Ya. Amplia disponibilidad de nutrientes esenciales. ¿Sabían por qué el sachainchi le llaman incainchi? Porque era para el cerebro. Omega 3. Ahora estamos comiendo margarina, que eso es plástico y nos va a cerrar el cerebro a tal punto que en unos años no vamos a poder ni sumar. Acondicionamiento del organismo. El hombre andino no tiene las enzimas ni las genes para asimilar ni el gluten del trigo, la cebada, la avena y el centeno, que no son nuestros, ni la lactosa. Por si acaso, eso me lo dijo directamente el mismo. Acá la gente está malogrando su genética con esos productos, cuidado con el pan. Hábitos de ingesta. ¿Sabían cuántas veces comer y qué hacer? Seguridad alimentaria. Bien, así es. Bien, ¿cuántas veces comían hoy día? Vamos a un nutricionista y dice, come 5 veces al día. No, come 7, no, come 2, come 4, come... O sea, los españoles cuando llegan, según los cronistas, comían 12 veces al día, como pollo. Los incas comían 2. Con 2 suficiente. ¿Y qué es lo que decían? El desayuno es la carga de energía. ¿Cuántas horas necesito energía? Voy a comer 7, desayunar 7 de la mañana. Voy a almorzar a las 3, 4 de la tarde. Muy bien, necesito 8 horas de energía. El desayuno me tiene que dar. ¿Qué voy a conseguir? Un juguito, un cafecito, un pancito. ¿Cómo voy a tener energía? A las 2 horas estoy con hambre. Tengo que ir a comprar mi galleta, mi gaseosa. Y después otro rato tengo hambre. Así se mueve la economía. Pues. Así se mueve. Para eso nos han hecho ese desayuno. En cambio, el desayuno es la carga de energía. Desde el desayuno hasta el almuerzo, bueno, puedo tomar mi chicha de jora, puedo tomar comer una frutita, mis canchitas, pero no es para levantarme, para tener energía. ¿Cómo es posible eso? Y no se come carne. Si voy a hacer agricultura, voy a hacer fuerza, no puedo comer carne, la carne me va a mandar a dormir. Los incas nunca abusaron de la carne. Eso era para el día pues, que se descansaba, nunca para el trajín. Ahora todo es carne, proteína. Y se olvidan de lo más importante que después les voy a decir. Bueno, el desayuno es la carga de energía y el almuerzo es la recarga, ¿no? Y ambos eran salados. Si yo como un desayuno dulce, no me va a dar más de 2 horas y media de energía. Si yo como un desayuno salado, un buen chupe, un segundo, mi cancha, mi choclo, con sus salsitas, puedo tener 5, 6, 7, 8 horas. Lo mezcla de mashca de 7 semillas, con cañigua, iguicha, algarrobo, mashca de maíz, mashca de tocos, cacao, coca, todo eso, olvídense, pues. Algunos me han visto con mi potecito, todo eso tiene. Bien, la siguiente, vamos a correr. Sí. Miren esto, los chasquis no comían cualquier cosa. Eran mozos que servían desde los 18 hasta los 30 años. No probaban sal, ni ají, ni miel, ni vinagre, ni comían cosa dulce, ni carne. Uy, los atletas, ¿cómo no van a comer carne? Eso es lo primero que tienen que comer, te dicen acá. Nos han engañado en todo. Ni cosa de gordura. Uy, gordo tiene que ser. Tiene que ser flaco. Es más,
ni bebían chicha fermentada, o sea, la chicha fresca del día, no me acuerdo. Su alimentación era base a maíz y mote. El maíz, no como maíz seco, sino ese choclo fresco. Esa era la base. La siguiente. Otro. Había los atletas que eran diferentes a los chasques. Eran otra cosa. Y miren lo que dice, el Inca, el mismo Inca, los entrenaba. Mandaba a muchos mozos valientes cuesta arriba y abajo, o sea, subirlo al cerro y bajarlo. Y llano, también en plano. Que quien corría y andaba más ventajoso que corriese como gavilanes. Bueno, acá se ha comido como game y que si era necesario vuele como gavilanes. Como games, o sea, el games es un venado que corre. Y si era necesario que vuele como gavilanes, ahí se cortamos, se lo pasamos. Y después dice, lo que un buen caminante caminaba en 7 días, estos mozos lo hacían en un día. Y después dice, en 3 días y medio hacían de Cusco a Lima, durmiendo en las noches, y te da las rutas. Estos mozos eran atletas de otro nivel. La siguiente. Bien, vamos a dialogar con el lingüista Gustavo Solís, hoy presente también en este encuentro de pueblos originarios del sur. Un evento, supongo, que para usted como para nosotros muy rico por la diversidad de representantes culturales que tenemos. Buenos días, bienvenido a Abancay. Buenos días, muy contento de estar aquí en Abancay. Obviamente no es la primera vez, he estado otras veces y este evento en el que estoy ahora es un evento que tiene enormes posibilidades. En realidad en Apurímac cosas como esta tienen muchas posibilidades. Cosas que tienen que ver con la lengua, con las culturas originarias, tiene muchas posibilidades. Y Apurímac, hay que pensarlo, no es solamente esta parte, también tiene que ver con la parte hacia la selva, y toda esta es una riqueza enorme. Muy bien, hablemos un poco de interculturalidad. Precisamente hoy estamos viendo pues exposiciones que nos hablan sobre las diversas formas de vida que tenemos los seres humanos en esta parte del planeta, pero que digamos también coincidimos en muchísimas cosas, ¿no? Lo cual nos hace muy fuertes, digamos, para poder empezar a rescatar esos saberes antiguos que hoy los vamos perdiendo por el tema de la globalización, ¿no? Correcto. A ver, un poco más anterior sobre eso. Sí, el Perú es un lugar, un espacio de bastante diversidad cultural que se manifiesta en forma superficial por las diferentes lenguas que ahora el Estado ha reconocido que son 48 lenguas las vigentes, pero esto es cuando decimos ahora. Pero cuando nos remontamos hacia el pasado, el número de lenguas es mucho más. Y como decía, han habido diferentes globalizaciones en el Perú y cada una de ellas significó la extinción de alguna lengua y el empoderamiento, crecimiento poblacional, crecimiento de espacio, de poder de algunas lenguas. Y en ese sentido, el cúmulo de conocimientos conseguidos a través de estas distintas culturas y expresadas de esas distintas lenguas quedan. Incluso de las desaparecidas, las de la costa que ya no tenemos ninguna, pero sin embargo el conocimiento sobre el mar, incluso en lo muy específico, los nombres de los peces que usamos en castellano, muchos de ellos son de esas culturas. Para poner un ejemplo que a veces es bueno, nosotros tenemos un pez que se llama bonito, que es abundante, ¿no es cierto? Y esa palabra bonito no es una palabra del castellano como nombre del pez, es de alguna lengua de la costa que ahora ya no existe. Y todos los otros nombres de los peces tienen que ver con las lenguas que existieron en la costa y que ya no están vigentes. Ahora, si uno tiene esa diversidad, hay diversidad de culturas, de conocimientos, de prácticas, ¿no es cierto?, culturales, de saberes que se dice ahora, hay diversidad de desarrollos de ciencias, porque cada uno de los pueblos han tenido ciencia, han desarrollado,
Y los logros de esas ciencias desarrolladas por los pueblos, por los sabios, con distintos nombres, en la selva, en la costa y en la sierra, los tenemos todavía, pero estamos en riesgo de perder por esta última globalización, que es una globalización de Europa, ¿no es cierto? Y esa globalización está haciendo que perdamos cosas que son útiles para los peruanos y cosas que son útiles para el mundo entero. Exacto. En ese sentido, digamos, parece que estamos reaccionando un poco y hoy estamos tras la búsqueda de la revalorización del quechua. Apurímac es una de las regiones que está trabajando mucho en esto. ¿Cuál es la importancia del quechua para, digamos, la cultura peruana? Bueno, en el caso de Apurímac en particular, hay que pensar que es el lugar del Perú que tiene la suerte de mantener el quechua muy vivo, al punto que el 78% de los apurimeños son hablantes del quechua. Pero eso es decir en términos de hablar, pero si decimos en términos de cultura, es absolutamente seguro que es casi el 100% de los apurimeños participan de la cultura originaria de Apurímac, representada por la cultura quechua, pero también representada por la síntesis que hizo la cultura quechua de otros aportes culturales, como de la Aymara y como de otras de la costa, etc. Esa es la situación de Apurímac. Y Apurímac tiene la posibilidad de ser el estandarte en el Perú y en América para hacer que la lengua sea vital, pero hacer que su sociedad sea vital para que la lengua siga siendo vital. Hay muchas personas, sobre todo las que viven en las grandes ciudades, que no están de acuerdo, digamos, con este tema de que se enseñe el quechua en los colegios. Dice, ¿para qué el quechua? Mejor que estudien inglés, chino, mandarín. ¿Por qué es importante que los chicos aprendan quechua? Es importante que la persona sepa más de una lengua. Eso vale para todos. Sea esto quechua, inglés, chino, mandarín, etcétera, etcétera. Eso es importante, porque hace que su cerebro desarrolle mucho más. Los que son monolingües, en realidad, tienen alguna desventaja. Y los que son bilingües o más trilingües o más, tienen mucho mayor ventaja. Y es bueno que la gente sepa varias lenguas. En el caso de la oposición o de la opinión que no es beneficiosa, como se dice, lo que hay que pensar es que eso tiene una causa. Y estando en Apurímac, tengo que ser sincero en decir que nuestro Túpac Amaru tiene alguna responsabilidad para que la gente diga no aprendas quechua. ¿Y cuál es la responsabilidad? No haber ganado la revolución libertaria que él inició. Y la reacción que hubo de parte de los españoles, que se desconoce, y que como yo he trabajado por distintos lugares de la selva, a veces me he encontrado con documentos en Juanjuy, en Lamas, que decía lo mismo casi 50 años después de la revolución de Túpac Amaru. ¿Qué decía el documento? Que se persiga, era una cédula de Carlos III, rey español, que decía que se persiga a todo aquel que esté hablando idioma inga. Idioma inga era el quechua. ¿Y cómo se perseguía? El sacerdote respectivo debía tener gente que vea y le diga a él quiénes están hablando en quechua. ¿Y qué hacía el sacerdote? Y hay que decirlo, lo tengo que decir porque es una cosa de verdad, ¿no es cierto? Decía, bueno, o tomaban preso o presa, más mujeres que varones, y lo hacían pasar callejón oscuro. Y el callejón oscuro tenía a 100 personas de un lado y a 100 personas de otro lado. Al final, la persona terminaba muerta. Entonces, alguien, padre o madre, tendría que ser tan desnaturalizado de permitir la posibilidad de que su hijo o hija tenga ese destino. Claro. No, ¿cierto? No.
Y por eso, en todas partes en el Perú, cuando se propuso educación intercultural bilingüe, se decía siempre de parte de los profesores, los padres se oponen. Claro que tienen que oponerse, porque la experiencia que tenían era eso. Ahora y mismo, esa experiencia, perdona, esa experiencia se suma a otra, que es todavía terrible. En Chucuito se encontró documentos que mostraban cómo las mamás le quebraban las manos o la pierna a sus criaturas, porque si era sano y crecía y tenía 14 años, tenía que ir a la mina de Potosí, donde necesariamente moría. Entonces, tú que eres un padre o una madre, te das cuenta el inmenso amor al tener que romperlo, porque así lo podías tener y no permitir que vayan. Claro, terrible. ¿Cierto? Y ahora, ¿cuál es la conducta semejante? ¿Acaso, si yo soy un campesino quechohablante, voy a querer que mi hijo tenga el mismo destino que yo? Y si sé que ese destino lo puede tener por usar el quechua, lo que voy a procurar es que en la escuela no le enseñen el quechua. Pero eso tiene una causa, y lo que hay que ver es la causa y ver lo beneficioso que es que use el quechua, que use los conocimientos, etcétera, que aprenda otra lengua también. Hay que considerar eso. Ahora mismo decíamos que hay una discriminación muy fuerte hacia las personas quechohablantes. Por eso de repente es que muchos jóvenes de hoy, a pesar de tener raíces, digamos, sus abuelos, sus padres mismos, son personas que han nacido con el idioma quechua, pues hoy hasta se avergüenzan de ello y no quieren reconocer su propia identidad. Sin embargo, sentimos que en estos últimos años hay digamos, una movida para rescatar nuestro idioma. Las propias entidades del Estado, el propio Poder Judicial, hay cosas que se están manejando en el tema, que se están moviendo y que tal vez en un futuro cercano nos puedan hacer sentirnos orgullosos de hablar el quechua, ¿no? Es verdad, Perú es un país donde hay mucha discriminación. Y hay mucha discriminación por razones de la lengua, por razones de la cultura, por razones del vestido que caracterizan a una cultura, etc. Pero también está habiendo eventos como este, y con un lema como el de Areas, nos enterraban pensando sin saber que nosotros éramos semilla. Y lo que tenemos que ahora preocuparnos es por la semilla. Pero también hay otra cosa que va en términos de esa discriminación, es que los peruanos no nos conocemos. Ese es uno de los grandes problemas. Es uno de los grandes problemas. Si nos conociéramos, nos daríamos cuenta del enorme valor que para nuestro orgullo tendríamos de todas partes, los de la selva, los de la sierra, los de la costa. Hay que pensar nomás algo que siempre se señala. Si no fuera por la papa que llevaron los europeos que vinieron a América, a Europa en la Edad Media, después de la Edad Media, después de la conquista, habrían muerto de hambre los irlandeses y los polacos, etc. ¿Y eso qué es? Si no fuera por América, el descubrimiento, ¿cierto? Si no fuera por el río Amazonas que crió los patos grandes, que son los patos pequineses que fueron llevados de acá y se desarrollaron allá, imagínense ustedes la comida china, tendría menos la riqueza del pato. Gracias. Bueno, su reflexión sobre este evento que se está desarrollando en el... Mi reflexión es, este evento es una semilla más, y una semilla que debe caer y está cayendo en un terreno muy feraz, que son los profesores, y sobre todo los profesores de educación comunitaria. Y la educación no es responsabilidad de un individuo, es responsabilidad de la sociedad que nombra al individuo como maestro y debe responder a las consideraciones, a las aspiraciones y a los deberes de la sociedad. En este sentido, en realidad, es una cosa extremadamente positiva y no me extraña que se realice en Apurímac, que es donde debe realizarse y donde debe fructificar la semilla, como decía. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias.
Muy bien, era Gustavo Solís, precisamente un lingüista, un estudioso de la interculturalidad, que nos hablaba sobre estos temas tan importantes que son transversales en casi todos los pueblos de Latinoamérica. Y hoy, el día de hoy, tengo el gusto de tener nuevamente en nuestros estudios a otros representantes de diferentes pueblos que han llegado a este encuentro de pueblos originarios del sur. Está con nosotros, vamos a permitirles que ustedes los vean. Está con nosotros el señor Enrique Camargo, que viene desde Bolivia. Está también con nosotros Luceida Julicue, de Colombia. Está Florencia, de Chiapas, México. Y está Martín Moya, de Lima, de Perú. Muy bien. Bueno, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos ya, hemos finalizado el segundo día de este encuentro de pueblos originarios. Me gustaría recibir un poco cuáles son las primeras impresiones que han tenido durante estos 2 días de trabajo. Comencemos por Enrique, para tener un poco de orden. Un gran saludo en la lengua guaraní. Guaraní. Yo soy de la nación guaraní de Bolivia, de la ecorregión del Chaco boliviano, que forma parte del Chaco paraguayo y el Chaco argentino. Mi primera impresión cuando llegué es que, como entre semejantes montañas, viven gente muy hospitalaria, gente muy buena, la comida excelente, pero sobre todo el encuentro muy valioso, el encuentro de los pueblos originarios, que es una forma diferente de ser, una nueva manera de hacer revolución, porque apostamos por la transformación de nuestros países. Nuestros países no se merecen vivir en situaciones de extrema pobreza, en situaciones de profunda desigualdad. Nuestros países merecen todo lo mejor, y por eso este encuentro yo creo que va a ser muy valioso, va a ser muy importante, para que a partir de esta energía, a partir de este intercambio de experiencia, a partir de este intercambio también de las ilusiones, podamos ir construyendo un camino mejor para todos. Muy bien. Ustedes han escuchado a todos los representantes, ustedes han expuesto también un poco lo que pasa en vuestros pueblos. Yo quisiera que vayan pensando un poco cuál es la exposición que más los ha impresionado, que más han interiorizado. Pero antes de eso vamos a escuchar a Luceida Julicue. Ella viene desde Colombia. Hace unos minutos veíamos la definición de penales entre Chile y Colombia. Lamentablemente pasó Chile, pero no la ha puesto triste para nada, ¿no? Muy bien, Luceida, gracias por estar acá. Evcha Maufin Sechucaisa. Agradecer por la participación primero al encuentro de los pueblos originarios del sur. Y a ustedes pues por permitirnos encontrarnos en este espacio. La verdad, este espacio es muy gratificante porque es el reencuentro de nosotros mismos, ¿no? De plantearnos los retos y los desafíos que tenemos para seguir fortaleciendo para la pervivencia de nuestros pueblos. Y ya estando acá, encontramos diferentes contextos. Le decía hace un rato a los compañeros, la situación de Perú es un poco diferente a lo que vivimos en Colombia, y más para el caso de nosotros como pueblo Nasa, porque soy del pueblo Nasa, en el departamento del Cauca. Y en Colombia, el año 2016, venimos de firmar un acuerdo tras más de 50 años de una violencia del cual las comunidades indígenas hemos sido las más afectadas. Y nada tenemos que ver con la guerra. Pero que sin embargo, a pesar de que hay acuerdos, pues desafortunadamente en nuestro país se están reconfigurando nuevos grupos armados, y que la situación y el vivir en el pueblo pues es bastante preocupante, ¿no? El tema de violación de derechos humanos es bastante preocupante. Pero entonces cuando venimos acá, por ejemplo el día de ayer nos acordamos del gran compromiso que tenemos de recordarnos de continuar sembrando las semillas para poder pervivir en el espacio, y que en todo este ejercicio de reavivar todos esos saberes ancestrales tenemos una herramienta que es muy importante, que es la educación. Desafortunadamente, pues en el sistema en el que vivimos, pues es una educación lineal,
y vemos que es una educación que la verdad no se adecua a los contextos que estamos viviendo en los diferentes pueblos indígenas, porque acá pues compartimos con el compañero que viene de Bolivia, la compañera que viene de México, los hermanos peruanos también, y la situación es para todos es la misma. Es parecida, es muy parecida, ¿verdad? El tema educativo está, digamos, un poco postergado. Bueno, en Colombia la guerrilla y el narcotráfico tal vez sean los problemas más grandes que tienen, ¿no? La guerrilla, el narcotráfico y el tema de la minería, casi la mayor También parte, la mayor parte del territorio indígena está solicitado en concesiones mineras. Ya. Y está explotado seguramente, ¿no? Discriminado de alguna manera. Exactamente. Para los pueblos indígenas hemos hecho toda una pelea en contra del gobierno, pues para evitar que los territorios sean saqueados por el tema de la minería, porque si para nosotros cuidamos el territorio es una fuente de vida, es la que nos da la vida, claro, la que nos permite pervivir, y vemos que la gente o los que impulsan la minería extractivista, ellos no les interesa de que el país, el pueblo se va a quedar sin agua. Sí, pues, efectivamente, y eso es algo por lo que estamos luchando todos, ¿no? Por conservar nuestro medio ambiente, por conservar nuestra agua, ¿no? Que cada vez se hace más escasa a nivel de todo el planeta. Ahora conversamos con Florencia. Florencia, bienvenida. ¿Cuál es tu apellido, por favor? Vilja Florencia Gómez Santis, Hachemón Delta Orchup, Chiapas, México, Yashkupo Junta Batzicopzeltal, Hichun Bucolayarya, el Temach, la Sobodicta Aye de Calito, Sognish de Boheye, Mele Hachkan, Dix Pisil, de Pin Util Ay, de Stales Kushlehalia, el de Luma Dicta, Yanyantic Pam Lumetil. Producción, por favor, poner las letritas abajo para poder entenderle. ¿En qué idioma nos has hablado? Yo hablo el celtal, de la región Altos de Chiapas. Bueno, es el grupo étnico de allá, que bueno, somos más del 60% de la población en esa región. Entonces, sí compartir esta parte de cuál fue mi impresión o cuáles fueron como estos momentos quizás relevantes, ¿no? El de compartir las experiencias que se tienen en cada uno de los pueblos en cuanto a la defensa, por ejemplo, del territorio, de la lengua, de los saberes, ¿no? Que de alguna manera hay algo en común en todos estos pueblos latinoamericanos o los pueblos del sur, ¿no? Con México, en este caso, de que todos fuimos trastocados por esta conquista. Entre comillas, conquista, ¿no? Sí, entre comillas, o la invasión colonial, que de alguna manera deja como ciertas prácticas, pero que no acabó con todo lo que existía antes de que llegaron, ¿no? Que de alguna manera cada uno de los pueblos buscó la manera de resistir, de sobrevivir y de mantener su cultura, ¿no? Entonces existe, o sea, se ve la preocupación de todos estos compañeros que llegan, que vienen de diferentes países, ¿no? De luchar por eso que es suyo, ¿no? De reivindicar, de revitalizar, de transmitir también todos estos saberes o conocimientos de nuestros abuelos, ¿no? Pero aquí veo como una diferencia también, ¿no? De que por un lado, con todo lo que han manifestado los compañeros, veo como una incertidumbre de todo lo que pasa, es decir, aún están como en este proceso de reaccionar. Sí, en que hace falta quizás trabajar en esta cuestión de la conciencia. De la identidad. De la identidad, ¿no? Y de saber hacia dónde van, hacia dónde caminar, ¿no? Y tener como presente cuál fue la historia o esta memoria colectiva, ¿no? Porque de pronto creo que esta memoria colectiva se ve como fraccionada y por lo tanto también es una ayuda a que trabajemos conjuntamente y que todos abonemos o participemos para un proyecto en común, ¿no? Que beneficie a todas las comunidades. En el caso de México se está trabajando mucho esta cuestión de la conciencia, de ser como
partir de nosotros mismos, ¿no? Porque no puede venir otra persona a decirte qué tienes que hacer para que tu cultura siga como viva, ¿no? O se siga manteniendo. Entonces, se ha trabajado, por ejemplo, la cuestión de la conciencia lingüística, de la importancia de la cultura, o sea, que no nada más se trata de folclorizar, o sea, porque quiero quizás preservar ciertas prácticas, ¿no? ¿Por qué lo quiero implementar en el sistema educativo? ¿No? Eso al menos ya como se tiene un avance al menos en el sistema educativo público, por lo que implementa en el Estado, aunque con ciertos, digamos, sí, pero a la ciertas vez... tibiezas, digamos. Sí. ¿Tú en qué te desempeñas allá en México? En México, bueno, realizo actividades como, más bien, trabajos de campo, trabajo con personas adultas, con niños y adolescentes, hago cápsulas televisivas, infantiles, participo también en la cuestión más bien de creación, bueno, con unos compañeros jóvenes también, celtales, totziles y choles, que tenemos como un colectivo que se llama Satifil, para hacer documentales, ¿no? Qué bueno. Más en este aspecto cultural, ¿no? Qué trome, qué bien. Bueno, yo estoy encontrando un poco algo en común, ¿no? Todos hemos sido avasallados por la alienación que nos ha dejado la televisión, la internet, y nos hemos estado dejando ganar por este tema, ¿no? El tema, digamos, de trabajar en el tema de nuestra identidad propia es un tema que tenemos pendiente casi en todos nuestros pueblos, ¿verdad? Ahora yo quisiera escuchar a Martín Moya, él también es un participante de este evento. Él viene desde Lima. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, efectivamente vengo de Lima y bueno, la primera pregunta que hace un señor que viene de Lima es un evento de pueblos originarios. Bueno, en realidad yo soy cusqueño, ¿ya? ¿no? Pero hace 15 o 20 años más o menos trabajo con el tema de los pueblos originarios desde diferentes entidades, incluso el Ministerio de Educación. Creo que hay efectivamente un hilo conductor común en este encuentro, que yo encuentro que tiene que ver con el rescate de la sabiduría de los pueblos, sobre todo en un contexto muy complejo en el que vivimos, no solo como país, sino como planeta, ¿no? O sea, creo que estamos en una de las crisis ecológicas más graves que estamos viviendo, pero asociada también a un conjunto de crisis de todo tipo, ¿no? De crisis de valores, crisis de escasez de agua, etc. Entonces, creo que en este contexto el aporte, la sabiduría, los saberes de los pueblos originarios es muy importante porque nos permite acercarnos y recuperar esas dimensiones que tienen que ver con la relación, por ejemplo, con la tierra, el territorio, pero además saberes asociados a la cultura de crianza, saberes asociados a la cultura educativa también, porque hay una cultura educativa de las comunidades también, ¿no? Sin que esté plasmada en un modelo pedagógico, pero esa cultura existe, que es más de tipo comunitario y que no tiene que perder esa dimensión. Entonces creo que ese es un aporte muy importante. Ahora, en el Perú tenemos 55 pueblos originarios reconocidos, 4 en la parte andina, ¿no? Los más grandes Quechua Aymara, pero también tenemos Jácaro y Cauqui en la parte de la Sierra de Lima, perdón, esas son lenguas, y 44 lenguas amazónicas, ¿no? Entonces 55 pueblos, 48 lenguas, lo que nos hablan es que como país somos diversos, ¿no? Y eso lo podemos ver en el día a día, porque no solo tenemos diversidad de culturas, diversidad de lenguas, sino también diversidad de cultivos, diversidad de pisos ecológicos. Entonces hay una característica que nos pudiera definir como país, creo que es la diversidad, ¿cierto? Sin embargo, hay una tensión entre cómo funciona el Estado, digamos, y la relación con esta diversidad, ¿cierto? Entonces, creo que es una tensión que tenemos que resolver, y en esa tensión el aporte, el saber de los pueblos originarios es vital.
No sé si les pasa a ustedes también en sus países, pero sentimos que el Estado, que debería estar a favor nuestro, que debería buscar defender nuestros propios derechos, muchas veces se pone a favor de las transnacionales, de los poderes económicos. En realidad, aquí en el Perú hay una ley que se llama la ley de la consulta previa, ¿no? La conocerás, Martín. Es una ley que un poco es casi solamente una figurita, ¿no? que muy poco se efectiviza en realidad, y cuando se va a consultarle a un pueblo si se puede efectivamente empezar a explotar una mina que hay por ahí, van y por decirlo de alguna manera, engatusan al pueblo ese, le llevan música, le llevan comida, y finalmente pues terminan obteniendo una aprobación, digamos, pero que no es una aprobación real. En vuestros pueblos, ¿cómo se porta el Estado con ustedes? Por favor. Bueno, en Bolivia, en relación al Estado, o nuestra relación con el Estado... Si pudieras acercarte un poquito más al micro, por favor. Sí, ha cambiado bastante. Porque nuestra Constitución establece que nosotros formamos parte del Estado plurinacional. Entonces, ahí ya la responsabilidad es compartida. Evo Morales ha cambiado totalmente la realidad boliviana, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, digo una responsabilidad compartida porque no solo tiene que ver las esferas gubernamentales, tiene que ver también los gobiernos propios de los pueblos indígenas. Entonces, ahí es el gran reto, ¿no? Porque en algunos contextos todavía existen casos muy permisivos respecto a la consulta libre, previa e informada, ¿no? Entonces, bueno, las empresas, las transnacionales tienen sus prácticas, también desde muchos años, en donde facilita toda la información, pero también facilita el camino para llegar a los pueblos indígenas y de ahí sacar provecho, ¿no? Entonces, pero eso es una responsabilidad, digo, compartida. Y por eso es muy importante, bueno, nosotros ahí vemos la importancia de recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra lengua, recuperar la visión que tenemos sobre nuestro territorio. Porque si esto no ocurre, fácilmente se comercializa inclusive los territorios. Exacto. Entonces ese es el gran reto para nosotros. Y los pueblos, digamos, están debidamente organizados, o sea, la sociedad de base está organizada ya en Bolivia. Sí, por ejemplo, hablo de mi pueblo guaraní. Tenemos desde la organización comunal, después extracomunal, que lo llamamos la capitanía o la zona guaraní. Después tenemos ya la gran nación guaraní. Y eso está articulado a una organización mayor que llamamos la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, pero que a su vez también para tener lazo así de solidaridad y trabajar de forma conjunta, tenemos la COICA, la Coordinadora de la Cuenca Amazónica, donde también están los pueblos amazónicos de Perú, de Colombia, de Ecuador y Brasil y otros países. Qué bueno escuchar eso. En realidad tenemos mucho que copiar de ese pueblo. Realmente aquí en el Perú las bases sociales han sido simplemente desaparecidas por los gobiernos que han ido pasando, y hoy precisamente tenemos un tejido social muy débil, y pues por esta razón es que de repente los superpoderosos hacen lo que les da la gana en ese país. Vamos a escuchar también a Luceida para que nos cuente un poco cómo son las cosas allá en Colombia. Bueno, en Colombia sí es diferente. Si bien la Constitución del 91 apenas reconoció la existencia de pueblos indígenas. Anteriormente la Constitución no nos reconocía y decían que éramos unos salvajes, que había que reducirnos a la civilización. Unas palabras bastante duras. Groseras, no duras, más bien groseras, y se reconoció que hay 102 pueblos indígenas. Desafortunadamente, en la Constitución hay unos artículos que, si bien reconocen la existencia y que tenemos unos derechos, lamentablemente toca que decir que ninguno de esos artículos ha sido reglamentado. A nosotros nos ha tocado ya a través de las bases sociales hacer valer nuestros derechos. Hay la base social en Colombia sí hay varias organizaciones fuertes, entre esas la organización a la cual yo pertenezco. Yo soy NASA del departamento del Cauca,
y en el año de 1971 nació una de las organizaciones sociales que lleva muchos años, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca. Luego nace la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la ONIC, y en esa medida pues hemos venido fortaleciéndonos con el apoyo también de las organizaciones campesinas y ahora último con todo el trabajo que han venido haciendo los hermanos afro. Entonces no ha sido fácil, hay normas, por ejemplo, el tema que usted hablaba de la consulta previa, pero esa consulta previa ha sido reglamentada no teniendo en cuenta el contexto social de las comunidades ni los pueblos, la comunidad menos favorecida. Esa siempre la hacen, y al igual que casi todas las normas, es para favorecer a las grandes élites. Entonces ha sido y es todo un reto para nosotros. Están en una lucha permanente. Permanentemente, que es un poco contrario a lo que manifiestan los hermanos bolivianos y lo que vemos aquí en el Perú, que no hay organizaciones así tan sólidas. Esa es la triste realidad en nuestro país. O tal vez, Martín, tú sepas de alguna organización social fuerte que nos represente de repente a todos los peruanos. Bueno, en realidad yo lo que siento es que se han ido dando pasos importantes, no lo suficientes, pero como marcos importantes a nivel normativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una política nacional de educación intercultural, tenemos una política nacional de lenguas originarias, creo que falta difundirlas, está la política de transversalización del enfoque intercultural, se ha aprobado el mapa etnolingüístico, digamos, esos son elementos importantes. Pero efectivamente siento que a nivel de las organizaciones, yo siento particularmente que se está empezando a retejer o a tejer un tejido que estaba muy disperso antes, ¿no? Quizá las organizaciones amazónicas tipo AIDC tienen mucha presencia, las organizaciones anexas en la Amazonía, y en el Ande, bueno, hay organizaciones también, pero cuya agenda es más variada, ¿no? Es decir, el tema agrario, el tema recursos naturales, pero está bien. Entonces creo que ese desafío es de retejer ese tejido social, ¿no es cierto? Estas organizaciones un poco se basan más en el tema de identidad cultural que, digamos, el propio hecho de defender los derechos de estas personas, ¿no? Digamos, hablemos nuevamente de la consulta previa, ¿no? Que sigue siendo letra muerta. Ya. Bueno, no podría hablar por las organizaciones, ¿no? Pero tu percepción sobre el tema, ¿no? Yo tengo una percepción de que en realidad hay una agenda importante pero variada todavía. Siento que hay que consolidar una agenda mayor con puntos específicos y claros, ¿no es cierto? Porque hay variedad. Claro. Hay variedad. O sea, ¿tú sientes que ya se ha empezado a trabajar en el tema? Yo siento que sí, yo siento que se va avanzando, yo siento que eventos como estos permiten justamente que se vaya avanzando en ese sentido. El tema de la consulta, yo creo que depende cómo la veamos. Yo siento que si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, hace años no teníamos ni eso, ahora tenemos consulta. Y es cierto que no funciona de repente en la medida que nos gustaría que sea, pero creo que es responsabilidad nuestra hacer que eso pase, ¿no? Entonces yo no le restaría, digamos, posibilidades al tema de la consulta previa, pero efectivamente sí creo que tenemos que darle mayor cuerpo, ¿no es cierto? Y hacer que esta se vuelva, por ejemplo, más vinculante, ¿no? No sea solo un tema de consulta en la cual se hacen talleres de consulta, se sanciona, sino que realmente que lo que se sanciona ahí sea más vinculante. Ya lo es, pero creo que necesita más fuerza todavía. Muy bien. Ahora vayámonos hasta México para saber cómo está ese tema por allá. Bueno, voy a hablar un poquito de los sexenios anteriores, que ahorita está AMLO, ¿no? Bueno, en cuanto al apoyo, cómo nos han tratado, ¿no? Desde estas políticas públicas, se ha empezado, por ejemplo, en la cuestión de educación, se ha implementado el enfoque intercultural, ¿no? Que considera la importancia de la enseñanza de las lenguas y usar las lenguas también para transmitir estos conocimientos, pero también no solo como un medio para esa transmisión, sino para también la reproducción o la vivencia de estas culturas, ¿no?
Están las escuelas normales que también que están con un enfoque intercultural y que se dedican a formar profesores de primaria. Está la creación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Que ha tratado de llevar proyectos, sobre todo para las lenguas que están en riesgo, ¿no? de desaparición. Entonces han trabajado, por ejemplo, cuestiones, no sé, folletos, la normalización de la lengua en este caso, ¿no? La importancia de escribir la lengua. O sea, sí se le está dando la importancia al tema de la identidad cultural. Se está fomentando, se está generando los espacios, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que empiezan a producir materiales desde las lenguas, ¿no? Se hacen encuentros, se hacen eventos, incluso con apoyo de organizaciones o asociaciones civiles que también participan y que organizan festivales nacionales o internacionales, ¿no? También y que los llevan a las comunidades, ¿no? Porque muchas veces los encuentros, por ejemplo, se dan en las ciudades y quienes conocen todo ese trabajo o todo ese proyecto, pues es gente, o sea, no toda la población originaria puede tener ese acceso, ¿no? Entonces también se ha intentado de que todos esos trabajos lleguen o lo conozcan las propias comunidades, ¿no? Yo quería hablar un poco de este tema porque ayer que conversábamos con nuestros amigos de Chile, un poco quedamos en que todos sentíamos esa agresión de parte del Estado, de parte de los superpoderosos en realidad, que inclusive siguen hasta hoy discriminando a la gente quechohablante, a la gente, digamos, que tiene esa cultura antigua, digamos, poderosa de tiempos atrás y que hoy se está tratando de revalorar. Y es importante en todo caso hablar del tema de las organizaciones sociales de base que deberíamos empezar a darle más fuerza, porque a través de ellas podríamos de repente trabajar mucho más, con mucho más intensidad el tema de la identidad cultural, el tema de la defensa de nuestro medio ambiente, ¿no? Enrique, perdón, me estaba olvidando de tu nombre. Enrique, cuéntanos cuál ha sido, digamos, lo que más te ha impresionado, la exposición que más te has interiorizado, digamos, de este encuentro de pueblos originarios. Bueno, en relación a mi participación aquí en el evento, hay una cuestión muy interesante que los organizadores emplearon, ¿no? O sea, quiero decir que todos fuimos expositores. Claro. Ajá. Claro, porque cada quien vienen de culturas distintas. Una dinámica de 2 en 2, luego de 3 en 3, luego en grupo, donde exponíamos toda nuestra expectativa, nuestra experiencia. Entonces ahí eso me llamó la atención, ¿no? Ya. Me llamó la atención y es un aprendizaje también, ¿no? Porque normalmente estábamos acostumbrados a escuchar las exposiciones y después, como son muchas palabras, uno no lo retiene. Y a veces ya al querer preguntar ya se nos escapan muchas cosas. Así es. Pero este diálogo fue interesante y ahí podía decir que los temas, todos los temas en su plenitud fueron muy interesantes porque, digo otra vez, todos fuimos expositores. Qué bueno, la metodología ha estado muy bien entonces de este encuentro. Muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Qué bien, y así aprendemos todos un poco más y interiorizamos más estos temas, ¿no? Sí. Luceida, por favor, cuéntanos, ¿qué te impresionó a ti de este encuentro? Yo comparto lo que dice el compañero Enrique, los expositores muy buenos, Gustavo, lingüista, hace todo un análisis que me parece tan bonito porque a nosotros nos enseñan el tema de la historia de otros países y nuestra propia historia, nuestro propio territorio no lo conocemos. Y él empezó a hacer todo ese trabajo de reconocer incluso cómo había sido la evolución, incluso hasta del idioma, de la lengua de acá y de dónde venía, me pareció muy bonito. El tema de Javier con el tema alimentario también, a veces potente, nosotros, ¿no? Ese tema muy potente. Porque y un jalón de orejas para todos, la ¿no? alimentación es una de las bases fundamentales para la pervivencia de los pueblos indígenas y desconocemos muchísimo de nosotros mismos y a veces creemos entonces que los productos que presentan en la televisión
que esos son los únicos que tienen realmente las fuentes de vitamina, y que en la racacha que se cultiva en la madre tierra, o que los productos que cultivamos en la madre tierra entonces carecen de todas esas vitaminas que necesita el organismo. Y remató el compañero Hernán con todo un análisis con respecto al tema del fortalecimiento de la lengua del quechua, de la lengua materna de acá, de la lengua propia. Entonces, sumado también a que nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos un poquito de sabiduría, y entonces allí también aportamos y entre todos hacemos una gran construcción. Entonces, perfecto. Ha sido muy interesante Qué bien, la en metodología. realidad esto está empezando en realidad, ¿no? Estos encuentros entiendo que se van a ir dando, y ojalá que de verdad nos hagan más fuertes, ¿no? Ayer una de las conclusiones era que ya no nos sentimos tan solos, nos sentimos que toda Latinoamérica tenemos muchas cosas en común y debemos empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Florencia, por favor, ¿cuáles han sido tus principales, digamos, apreciaciones de este encuentro? Las actividades que se han realizado, los temas que se han trabajado y las preguntas que se han planteado, ¿no? Me parece que son importantes, sobre todo porque también hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar desde nosotros y luego compartir, luego dialogar, luego llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que en estos encuentros se debe fomentar mucho esto, la participación, digamos, tal vez de manera individual, pero no tan, que al final se vuelve colectiva, porque se hace una construcción y se sacan como propuestas, ¿no? Entonces, sí hubieron varios temas, ya los compañeros lo mencionaron, por ejemplo, en cuestión de la importancia de las lenguas, que es para mí, o sea, debería ser como un elemento muy importante a considerar, porque si se pretende rescatar los saberes, entonces la lengua juega un papel importante. Claro, es el ¿no? elemento amalgador, digamos, de nuestras culturas, ¿no? Claro, y lo vimos hoy con el compañero que presentó estudios lingüísticos sobre el quechua, ¿no? Gustavo Solís. Como digo, conciencia, como digo, aprender, como digo, conocimiento, ¿no? Que sabemos que, bueno, por lo que me di cuenta hoy, también el quechua tiene palabras que son polisémicas, ¿no? Entonces, sus funciones o los significados se van dando de acuerdo a la utilidad o en qué momento hago uso de esa lengua, ¿no? Entonces, no solo son palabras, o sea, estamos hablando de personas. Entonces, si no consideramos la lengua, entonces estamos negando la participación de esos hablantes. O sea, no podemos ver la lengua como un objeto o algo que no existe. En la lengua es lengua, persona, conocimiento, saberes, y bueno, eso es uno de los temas que sí es sumamente importante tratarlo, seguirlo trabajando, y que la tarea está en todos, tanto en los hablantes, jóvenes, adultos, señoras, niños, pero también de la sociedad que no habla esa lengua, ¿no? Hay que promocionar un poco estas, ¿no? Ajá, y en cuanto a lo que es el trabajo del compañero que hablaba sobre la alimentación, ¿no? Que, o sea, toda esa idea que nos han creado sobre la calidad de vida, ¿no? Desde fuera, el decir, es mejor que te comas una pizza, es mejor que te comas... Que te tomes una Coca-Cola. Una Coca-Cola, ¿no? O que te compres alimentos en un supermercado, que los alimentos de tu pueblo. Esta idea que nos han generado de decir, los alimentos de los pueblos indígenas son pobres, o no tienen muchos nutrientes. No son tan ricos. O no son tan ricos, ¿no? En realidad el problema empieza con la industrialización, ¿no? ¿Verdad? Cuando se empiezan a producir cosas en masa, digamos, muy grandes, pues empiezan a perder la calidad de los alimentos y bueno, hemos llegado a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Martín, por favor, tus apreciaciones. Bueno, en realidad yo vería el conjunto, ¿no? O sea, creo que efectivamente había un impacto muy grande en las presentaciones de Javier, de Gustavo, pero al mismo tiempo a mí me ha alegrado mucho
escuchar a los compañeros en los grupos de trabajo, escuchar las propuestas, desde las diversas organizaciones que estaban trabajando ahí. Entonces eso es muy alentador, ¿no? Porque entonces ha sido un complemento, creo que muy bueno, muy bueno. Ahora, dentro de eso ha salido con fuerza el tema de la lengua, efectivamente. Bueno, de hecho, Apurímac planteó al final su propuesta, que realmente es retadora, desafiante y por qué no viable, ¿no? Y creo que merece darle cuerpo, merece trabajarse este tema del quechua para todos, que la pusieron al final. Entonces creo que es lo que se ha expuesto, por lo menos lo que he visto el día de hoy, ha sido enriquecedor en ese sentido, ¿no? Alienta, vemos reflexiones, pero no solo reflexiones, sino también propuestas concretas, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que nos permite ir caminando. De a poco, pero ir caminando. Ahora, todos estamos enriquecidos luego de este evento tan importante. ¿Cómo lo vamos a replicar en nuestros pueblos? Yo quisiera saber cuál es el espacio en el que Enrique, por ejemplo, va a socializar todo esto que ha aprendido, que ha visto aquí en Abacay. Voy a utilizar esa palabra que no me gusta, el capital, ¿no? El capital que se recoge aquí. Yo estoy trabajando en el tema de las autonomías indígenas. La autonomía en que se ejerce la libre determinación de los pueblos. Evidentemente en Bolivia hay muchos avances, pero esos avances son líneas grandes que garantizan el ejercicio de los derechos. Pero eso no significa ya que están resueltos los problemas. Por supuesto. Por eso es que hay que trabajar que nuestras comunidades sean más creativas en estos nuevos desafíos, ¿no? Porque también el de presentarse oportunidad es dificultoso o es un problema cuando no tienes cómo adecuarte en esa nueva realidad. No solo las dificultades son las que limitan tu desarrollo, sino también estas oportunidades. Entonces ahí es donde nosotros, los guaraní, tenemos un sistema de réplica, de socialización de todas nuestras expectativas, de nuevas experiencias y de nuevas cosas que se llaman nuestras asambleas, ¿no? Nosotros tenemos desde la asamblea comunitaria, desde la asamblea zonal y desde la asamblea de la gran nación guaraní, donde se toman decisiones o resoluciones para todo el conjunto Qué interesante, que existe. Qué interesante en realidad, porque muchas veces participamos de estos eventos y digamos, toda esa riqueza que absorbemos de ello se queda con nosotros, ¿no? No las compartimos con nuestros semejantes y pues se pierde ahí muchísimo, ¿no? En este caso, Luceida, por favor, cuéntanos, ¿cómo vas a replicar, digamos, lo que has aprendido aquí? Bueno, antes de responder esa pregunta, sí quiero resaltar algo que me llamó mucho la atención, y es que en el espacio compartimos con docentes de acá del Perú y manifestaban mucho ellos, si bien desde lo rural o hacemos trabajo para las comunidades rurales en el tema de educación, fortalecimiento del idioma propio y todos los saberes ancestrales, pero entonces lo urbano, y cada vez salía el tema del urbano, y entonces en el urbano ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a vincular esa población y con lo campesino? Entonces la verdad, esa parte sí yo los miraba y me impresionó bastante, ¿no? Porque no solamente pensamos en uno, se está pensando en un común, en una comunidad en general. Y lo otro pues que sí es acá, en comparación a Colombia, Perú tiene la mayor población es indígena. En Colombia los indígenas somos muy pocos, es una población muy reducida que no llega al 2%. Nosotros allá venimos realizando todo un trabajo también de fortalecernos, también trabajamos el tema de las asambleas, y cuando uno viene a estos espacios entonces le permite a uno valorar todo el trabajo que hemos venido realizando allá, porque allá ya hemos hecho algunos espacios, hemos generado unos espacios. Hemos empezado desde el año 1995 a trabajar el proyecto educativo comunitario, no el proyecto educativo institucional, sino el comunitario. Ha habido unos avances, pero también hay unos retrocesos, nos estancamos, y como la vida de nosotros funciona en espiral, entonces en ese proceso estamos. Pero lo más importante es también, y que lo he hecho en
otros espacios es uno hacer un comparativo, ¿no? Cómo estamos allá, cómo estamos acá, y ese comparativo uno lo lleva allá también para dar mucha más fuerza en los espacios que realizamos para fortalecerlos. Muy bien, muy interesante realmente. Martín, ¿tú tienes idea digamos, de los porcentajes? Enrique nos hablaba de Luceida nos hablaba de que son muy pocos indígenas en Colombia. Aquí en el Perú, ¿cómo estamos en ese tema? Bueno, según el último censo de población, el 26% de la población del Perú, en los 30 millones, se ha reconocido o se ha identificado como población de un pueblo indígena. Y el 4% a población afroperuana. Estamos hablando de un 30% importante. La tercera parte del país. Entonces, eso es bien importante porque coloca la discusión en otro nivel. Entonces, puede decir, primero en relación, o sea, mencionaba algunos avances del Estado, pero también en relación a que el Estado asuma su rol de garante del derecho, ¿no es cierto?, de esta población a, por ejemplo, aprender a partir de su lengua originaria, o a visibilizar todo el aporte también a la cultura peruana, ¿no es cierto? Entonces hay un escenario muy interesante. Lo otro es que el tema de los saberes, por este tema que había iniciado yo, que es el tema de la crisis que vivimos planetaria, de crisis ecológica, y el saber de los pueblos indígenas como aporte, digamos, a esto, creo que nos toca a todos, a indígenas y no indígenas. Entonces, cuando tú preguntabas cómo se va a replicar, yo pensaba que hay como muchos círculos, muchos escenarios, muchas esferas. Entonces está el escenario de las organizaciones, pero también está el escenario de esos otros espacios que, no siendo necesariamente de pueblos originarios, sí apuestan porque el país se reconozca como multicultural, plurilingüe, ¿no es cierto?, que se reconozca la diversidad, que se reconozca el valor de lo diverso, que se reconozca el valor y el aporte tanto de la población originaria como del aporte de la población afroperuana, porque es una minoría también muy importante en el país. Entonces, creo que el tema va más allá de solo el tema indígena originario, porque en realidad es un tema que nos toca como país. O sea, nos toca mirarnos como país, mirarnos qué somos como país, quiénes somos como país, y despertarnos cada día y mirarnos al espejo y no vernos como a veces solemos vernos medio esquizofrénicamente como blancos, rubios y de ojos azules, no mirarnos cómo somos, de dónde venimos, cuál es nuestra matriz y hacia dónde podemos ir a partir de ello, ¿no? Mirando hacia el futuro. Entonces creo que es un desafío que nos involucra a todos. Efectivamente, tenemos que terminar sintiéndonos orgullosos de lo que somos, de nuestras culturas antiguas, y supongo que ya nos has respondido tú un poco con el trabajo que desarrollas, ¿no? Tú vas a compartir esta experiencia de Abancay, digamos, a través de estos videos, de estas producciones que realizas. Sí, todo lo que se comentó, efectivamente lo voy a compartir con compañeros de trabajo, con compañeros de los pueblos, con profesionistas también que están pues participando a favor de todos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, siempre he dicho que ahorita las redes sociales, los medios de comunicación, son recursos importantes para dar a conocer lo que se está haciendo en diferentes países o en diferentes pueblos en cuanto a este tema, ¿no? La defensa del territorio, de la cultura, de la lengua. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si hubiesen habido redes sociales en la época de los incas, por ejemplo, ¿no? Qué importante hubiese sido, digamos, que todos pues, se hayan enriquecido con lo que sabían los sabios de ese entonces, ¿no? Bueno, pero les agradezco mucho de verdad por esta visita. El día de mañana, entiendo, es el último día que ustedes van a estar acá. Tienen algunas actividades. Cuéntenos qué está previsto para mañana. A ver quién se anima. ¿Qué actividades tienen mañana? Bueno, mañana se inicia así, ¿no? Abordando el tema de sabidurías originarias y currículum, ¿no? Creo que va a ser un debate también bien importante porque, claro, tenemos un currículum nacional oficial
y lo que hay que discutir y conversar es cómo entra el tema de los saberes de los pueblos indígenas en este currículum, ¿no? Cómo, hasta dónde también, ¿no? Y qué cosas corresponden al ámbito de la escuela y qué siguen, creo que correspondiendo al ámbito de la comunidad. Entonces va a ser, creo, un día muy enriquecedor. ¿Y han tenido alguna actividad, digamos, de expresión cultural? ¿Han tenido danzas, canto, no sé? Supongo que nos han traído también algo de nuestros pueblos, ¿no? Sí, esa fue la presentación digamos, en cuanto a textiles, en cuanto... En el caso tuyo, Fiorella, por ejemplo, México es un país que resalta mucho en el tema de la música, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué nos has traído desde México? En esta ocasión no presenté, porque igual se me dijo ya muy tarde, más bien ayer, entonces, ¿no? Yeah. Entonces aquí, o sea, que sí están en las redes, pero no es lo mismo como traer ya algo preparado, claro, ¿no? Lógico. Pero sí, está la cuestión de la música tradicional y, bueno, los nuevos géneros que se están dando. Pero debe ser una experiencia muy rica en todo sentido, ¿no? La que ustedes están viviendo. De verdad, felicitarlos por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta acá. Y bueno, que ojalá que ese esfuerzo haya servido, pues sí, que se vayan contentos realmente, pensando ya de repente en el próximo encuentro que ojalá se dé el próximo año y ojalá que también sea aquí en Abancay, ¿no? Les agradezco mucho por su presencia y éxitos en el trabajo del día de mañana. Muy bien, gracias. Acompáñenme por favor porque ya se nos acabó el programa del día de hoy. Solamente agradecerles a nuestros televidentes